En el portal del Foro Económico Mundial se puede encontrar una reseña completa de la participación del señor Henry Kissinger en el foro de Davos hace unos cuantos días atrás. El señor Kissinger abordó ahí, entre otros temas, el problema de la guerra en Ucrania. Y yo creo que deberíamos prestarle atención a sus palabras, porque es uno de los diplomáticos más experimentados de Estados Unidos. Fue el secretario de Estado el que manejó la política exterior de ese país en los 70, en los años 80, en los 60 y los 70. Es un hombre que acumuló mucha experiencia. Recordó en esa intervención un artículo que escribió en el 2008 a propósito del problema de Ucrania y de la intención de la OTAN de ampliarse, de seguirse ampliando, incorporando a Ucrania y a otros países de la antigua órbita soviética, incluyendo Georgia y Moldavia. Y él reiteró lo que dijo en ese artículo, de que había que tener mucho cuidado, porque pretender acorralar a Rusia era colocarla frente a una situación que podía desencadenar eso que posteriormente ocurrió. Eso que ahora está ocurriendo, él lo advirtió. Bueno, pues él dice en esa participación cosas interesantes. Señala particularmente lo siguiente: las partes deberían ser llevadas a conversaciones de paz dentro de los próximos 2 meses. Ucrania debería haber sido un puente entre Europa y Rusia, pero ahora, a medida que las relaciones se reforman, podemos entrar en un espacio en el que se vuelve a trazar la línea divisoria y Rusia queda completamente aislada. Ahora nos enfrentamos a una situación en la que Rusia podría alejarse por completo de Europa y buscar una alianza permanente en otro lugar. Esto puede conducir a distancias diplomáticas similares a las de la Guerra Fría, lo que nos haría retroceder décadas. Debemos esforzarnos por lograr una paz a largo plazo. Justamente yo empleaba esas mismas palabras hace poquito. Lo que estamos viviendo es un retroceso, porque usted ve, por ejemplo, Finlandia y Suecia pasan de ser países neutrales a tomar partido, a afiliarse a una organización militar. Yo me pregunto si eso es algún avance. Eso indiscutiblemente que es un retroceso, un grave retroceso. Pero eso lo estamos aplaudiendo como si fuera una gran conquista. Pero en realidad lo que se trata es de sables de guerra, de ruidos de sable que comienzan a percibirse dentro del horizonte europeo. Bueno, lo que está diciendo Henry Kissinger, que fue realmente un error no sentarse a discutir con Rusia las reglas de seguridad en Europa, eso lo reitera, que fue un error intentar aislar a Rusia, que lo sigue siendo. Él condenó la ampliación de la OTAN, que fue algo que se inició inmediatamente después de la caída de la Unión Soviética, que es lo que ha determinado que Rusia reaccione en un momento en el que entiende que acumuló las fuerzas necesarias como para hacer algún tipo de resistencia. Porque nadie que se vea cercado, nadie que vea ese intento de acorralarte, va a dejar de reaccionar si tiene la posibilidad para hacerlo. Entonces fue un error. Dice que es necesario que las negociaciones comiencen en los 2 primeros meses antes de que se produzcan trastornos y tensiones que no serán fáciles de superar. Y es verdad, después que usted da algunos pasos atrás, después que usted crea situaciones difíciles,
recuperar la posición anterior siempre es difícil. Entonces él dice lo siguiente, cito literalmente sus palabras: lo ideal sería que la línea divisoria fuera la vuelta al statu quo anterior. ¿Qué significa eso? Significa que Ucrania debe aceptar la posesión de hecho de Rusia, de Crimea por parte de Rusia, y además de eso aceptar la situación que existía en el Donbass, las repúblicas de Lugansk y Donetsk, que en los hechos Rusia controlaba por el hecho de que había una población de mayoritariamente de ascendencia rusa en esa zona. Si estás planteando volver a la situación anterior al conflicto, quiere decir que sobre esa base es que habría que negociar. Y entonces Rusia retirarse del resto del territorio de Ucrania. Déjeme decirle que Rusia, ya eso lo contabilizó alguien hace poquito, ha logrado el control de un 20% de la población de Ucrania. Calcule el 20% de 603.000 kilómetros y entonces usted se dará cuenta de lo que eso significa. Y entre los lugares bajo control de Rusia hay ciudades, centros de producción importantes, incluyendo una franja costera que es la responsable, lo que le permite a Ucrania su acceso al mar. Y eso no es realmente poca cosa. Entonces, él sigue diciendo, el resultado de esa guerra, tanto en el sentido militar como político, afectará las relaciones entre grupos de países, y el resultado de cualquier guerra y el acuerdo de paz y la naturaleza de ese acuerdo de paz determinará si los combatientes siguen siendo adversarios permanentes o si es posible encajarlos en un marco internacional. Por eso yo siempre he dicho, aún ganando la guerra, aún logrando que Rusia sucumbiera en este conflicto, eso no necesariamente significaría un triunfo para el bloque occidental, porque muchas veces ganando se pierde. Muchas veces ganando se pierde. Pierdes un potencial aliado, creas un problema de inseguridad permanente, porque si Rusia no logra sus objetivos ahora en el marco de esta guerra, lo intentará entonces posteriormente. Ahí se produce el deseo de la venganza, eso que ya nosotros hemos visto en otras oportunidades. Entonces, sobre el caso de China y este forcejeo con ese país del lejano oriente, dice, cuando abrimos relaciones diplomáticas con China en la década de 1970, Henry Kissinger fue el que comandó ese proceso, el que lo inspiró, el que lo concibió, el que lo implementó, el proceso de acercamiento. Lo hicimos con la sensación de que estábamos iniciando una relación permanente. Ese era un país muy diferente. Hoy es una potencia con importantes intereses económicos y estratégicos. La forma en que Estados Unidos y China lleven a cabo su relación en los próximos años dependerá de la paciencia y la diplomacia de sus líderes. Cuando habla de la diplomacia de sus líderes, se está refiriendo a esos métodos que son los que se utilizan para traducir a la práctica la política exterior. Eso es lo que significa diplomacia. Henry Kissinger señaló que el aspecto potencialmente antagónico de la relación entre Estados Unidos y China debe mitigarse y debe perseguirse y defenderse intereses comunes. Estados Unidos debe darse cuenta de que la competencia estratégica y técnica de China ha evolucionado. Las negociaciones diplomáticas deben ser sensibles, informadas y luchar unilateralmente por la paz. Lo que está diciendo Henry Kissinger es que se le está dando un carácter antagónico
a las contradicciones con China. Y cuando las contradicciones tienen un carácter antagónico, significa que no tienen una solución que no sea de forma drástica, que sencillamente es difícil usted convivir, garantizar la convivencia con quien usted tiene ese tipo de antagonismo. O es usted o soy yo. Y las cosas no deben plantearse de esa manera. La actitud debe ser de colaboración. Hay que esforzarse por lograr un entendimiento por la vía negociada. Pero lo que se está viendo es que Occidente lo que concibe es la ampliación de la OTAN, la conformación de nuevos bloques militares, de alianza para contener a China, con un componente militar que todo el mundo sabe hacia dónde eso va dirigido, con una serie de advertencias similares a esas que se le hicieron a Rusia a propósito de lo de Ucrania, y como que se advierte el deseo de encauzar por las mismas vías esas contradicciones que actualmente hay entre China y Taiwán, por un problema que Estados Unidos en su momento le dio un tratamiento distinto cuando aceptó el principio de una sola China y rompió las relaciones con Taiwán para establecerla con la China continental, pero ahora coyunturalmente decide cambiar la ruta porque hay una situación que no le gusta, y es que ese país que rivaliza con Estados Unidos pues pone en peligro la hegemonía de esta nación. Y entonces Henry Kissinger está planteando la necesidad de volver, de cambiar la ruta en lo que tiene que ver con esto. Lo que se está cometiendo es un gravísimo error y hace la advertencia de que no estamos exentos del peligro de una gran conflagración mundial. El mundo, el liderazgo mundial está llevando al planeta por un camino totalmente equivocado, y eso puede tener gravísimas consecuencias. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.